Bienvenidos al podcast de Historia sin pretensiones, tu espacio para la historia. Hoy tenemos un nuevo invitado que nos hablará de historia y literatura. Como siempre, te invitamos a leer nuestro blog con el mismo nombre y nos podrás encontrar en nuestros perfiles de redes sociales, Facebook, X, Instagram, TikTok y nuestro canal de YouTube. Hola amigos de la historia, estamos en una nueva colaboración de nuestro canal de podcast de Historia sin pretensiones y como habéis oído antes en la entradilla, pues hoy vamos a hablar de historia y literatura o de literatura e historia, como queráis. Y en esta ocasión pues hemos invitado a un buen amigo, Antonio Calle. Antonio, encantado de que estés aquí con nosotros. Buenas tardes, encantado y agradecido a Historia sin pretensiones de permitirme hablar de algo más que de historia. Muy bien. Bueno, Antonio, os hago una pequeña presentación. Simplemente Antonio es profesor de Lengua, Literatura y Latín, ¿no? En el Colegio Amanecer de Alcorcón. Entonces, hombre, vamos a utilizar su experiencia docente, porque habla mucho de literatura y de historia en sus clases, ¿no? Yo antes de empezar tengo una pregunta que hace tiempo que quería hacerte. ¿Cómo es dar clases de literatura a chavales totalmente digitales, ¿no? Libros, mundo digital. Bueno, en realidad seguimos utilizando los libros, es más, incluso hay una tendencia en educación ahora mismo que está poniendo freno a volcarse exclusivamente en los medios digitales. Parece ser que, bueno, tiene su influencia sobre el aprendizaje. Nosotros seguimos utilizando el libro, lo que sí es verdad, una diferencia tremenda entre la enseñanza que pudimos tener nosotros como alumnos y la que hay ahora es la facilidad para acceder a multitud de recursos a través de Internet, y no te cuento ya con la inteligencia artificial. Eso casi nos pone a nosotros en una situación difícil compleja para diferenciar qué parte del trabajo ha hecho el alumno y qué parte del trabajo no ha hecho el alumno. Muy bueno, eso sí que es una tarea. Sí. Pero, o sea, no perdemos la esperanza de que el libro, sobre todo los que nos encanta el libro en papel, o sea, eso siga teniendo aceptación entre la gente joven. Sí, yo creo que sí. Y además una cosa que noto entre la gente joven que maneja todos los dispositivos digitales es que les gusta el libro. Es decir, aquellos que leen les gusta comprar el libro físico. Más que un soporte. Sí, lo que pueden hacer es compartirlo, tener el libro físico y a veces el digital. Pero curiosamente en ese sentido, yo que me he lanzado a leer incluso en el móvil, veo que mis alumnos me miran con cara rara diciendo, ¿pero qué haces, tío? Si realmente lo bueno es el papel. Por eso estoy recordando a una alumna que me decía, si es que lo que me gusta es oler el papel, ¿no? Ellos siguen, aquellos que les gusta la lectura, siguen. No perdemos la esperanza. No perdemos la esperanza. Bueno, vamos a hacer un viaje a lo largo de la historia. Vamos a empezar en el mundo antiguo y vamos a acabar en nuestros días con distintos temas y ver cómo se ha ido enfocando todo el tema de la historia a través de la literatura, ¿no? Es una relación que, como decía Antonio alguna vez, es una relación de amor y odio. O sea, no es todo idílico, sino que tiene sus puntitos negativos también, que iremos viendo a lo largo de esta charla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por la Grecia clásica. Vamos a irnos a Atenas y ahí ya tenemos personajes del nivel de Tucídides, con su historia del Peloponeso, con Heródoto de Halicarnaso, conocido como el padre de la historia, incluso un geógrafo del nivel de Estrabón. Tenemos ya ahí elementos y personajes. Pero sobre todo nos vamos a centrar en Homero y las epopeyas homéricas centradas en esos dos magníficos libros como son la Ilíada y la Odisea. ¿Y quién era Homero? Pues Homero era un aedo. Un aedo era un poeta que cantaba las epopeyas del momento acompañado de una cítara, muy parecida a lo que luego conoceríamos siglos posteriores con los trovadores, ¿no? Entonces, bueno, más o menos. Con los juglares. Es un paralelismo relativo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo la Ilíada. Recordemos que la Ilíada es el libro que nos habla de la famosa guerra de Troya. Y la Odisea es el libro que nos habla de, una vez finalizada la guerra, el viaje de Ulises a su tierra. Por eso se dice, muchas veces hablamos de que estamos pasando en la Odisea, porque fue aquello más penurias y más situaciones peligrosas que otra cosa, ¿no? Y donde le estaba esperando su querida
su querida Penélope, ¿no? Pues Antonio, empezamos y cuéntanos un poco cómo nos transmite, cómo podemos aprender historia a través de estos dos libros. Sí, es muy interesante porque para muchos chicos, para muchos niños, ahora que hay cómics de estas dos grandes epopeyas, para muchos adolescentes, casi su primer contacto con la historia de Grecia o de la órbita del mundo griego son precisamente estas historias de la Ilíada y la Odisea, que qué duda cabe, son poemas y como tales poemas pues tienen una libertad creativa enorme. Sin embargo, parece ser que en muchos sentidos sí reflejan lo que estaba sucediendo y están basadas en situaciones reales y además en esa época en que la comunicación de todo lo que sucedía era mucho más complicada, de alguna manera, como luego va a suceder en la Edad Media con los juglares y los cantares de gesta, estos aedos, estos rapsodas, asumen la función mixta de contar una historia y a la vez contarla de una forma literaria, contarla de una forma poética. Por lo tanto, para muchos alumnos, la Ilíada, la Odisea, es una forma muy atractiva de entrar en lo que luego va a ser la historia de Grecia. Aparte de que hay distintos cantos en la Ilíada y la Odisea, sobre todo lo que son los catálogos de carros, los catálogos de armas, las armaduras, que parece ser que reflejan con bastante fidelidad pues eso, el tipo de carros, el tipo de armas que utilizaban en aquella época. De ahí asistimos a esa mezcla inicialmente de lo que es literatura transmitiendo historia. ¿Con muchas libertades? Sí, pero ya están juntas. Sí, porque además está cargado de mitología. Claro. Los dioses aparecen por todos los lados, ¿no? Tenemos el caso de Aquiles y su talón, todo el proceso entonces, bueno, es historia, aunque con sus tintes de leyenda y sus tintes mitológicos. Pero que eso ayuda también a... Claro, ayuda a entrar en la historia. ¿Cuántos han llegado a la historia en el sentido más objetivo, por decirlo de alguna manera, precisamente a través de estos mitos? En aquella época, y yo diría que hoy, la proliferación de libros de mitología que hay ahora mismo, y de novelas que recuperan estos mitos de la Ilíada y la Odisea, desde la canción de Aquiles, por ejemplo, que ha sido un bestseller, en el fondo es una historia de amor que te cuenta un mito de la Ilíada, ¿no? Yo creo que han estado muy presentes y siguen muy presentes en el momento actual. O sea, que podemos considerar, sin ningún lugar a dudas, que la Ilíada y la Odisea nos enseñan a aprender historia. Sin duda, y nos invitan a conocer esa historia, nos generan esa curiosidad que necesitamos para decir, ahora quiero saber más y acercarme a la historia ya un poco más objetiva, basada más en datos reales. Y no. Pues si te parece, cerramos Grecia y nos vamos a Roma. Sí. Porque ahí también hay también mucha tela, porque aquí además ya en Roma se considera genio literario. Sí. Entonces ya proliferan mucho más autores. O sea, bueno, pues es que tenemos por ejemplo, a Tito Livio y su Apurbe Condita, que es una historia de Roma desde su fundación. Tenemos a todo un Plinio el Viejo, que escribe su historia natural. Y, por ejemplo, tenemos un caso muy, muy concreto, y es que muchas cosas de las que empezamos a saber, o en su momento se empezaron a saber de Pompeya, fue gracias a él. Claro. ¿Por qué? Porque él estaba allí, él estaba destinado en Mesina y perfectamente veía el Vesubio cómo estalló, cómo erupcionó, y se fue con un barquito y nos ha contado muchas cosas a través de las cartas que le escribía a su sobrino, ¿no? Entonces, tenemos personajes interesantes. Julio César, que vamos a hacerle un capítulo especial, pero no podemos no olvidar de Plutarco, de Suetonio. Ya tenemos ahí un elenco, y esto es por mencionar algunos, o sea, evidentemente, ¿no? Un elenco importante de autores que ya nos empiezan a hablar de historia porque la viven. Por ejemplo, se me había olvidado a Polibio. Polibio era un griego que fue capturado por los romanos, y de la mano de Escipión Emiliano vivió, por ejemplo, la Tercera Guerra Púnica, y vivió, por ejemplo, con la destrucción de Cartago, y vivió, por ejemplo, las guerras numantinas, ¿no? O sea, que ya tenemos ahí los primeros grandes corresponsales de guerra, ¿no? Que nos han ido trasladando
trasladando la historia. Y como decía, vamos a centrarnos un poco en el fantástico Julio, que fue un gran político, fue un gran militar, pero es que fue también un gran escritor. Efectivamente. Una curiosidad que a mucha gente le puede sorprender es que la historiografía estaba considerada literatura, un género literario en la antigua Roma, hasta el punto de que hoy los alumnos de latín en selectividad se examinan de literatura, de 6 temas de literatura latina, 6 géneros, y uno de ellos es la historiografía. Es decir, hay una gran relación entre la literatura y la historia. Es decir, se cuentan hechos reales, pero se cuentan de una manera estética. Y en este sentido, hay autores que tienen una clarísima conciencia de que además de estar contando esos hechos, lo están contando de una forma estética. Incluso cuando traducimos con los chicos, diferenciamos. César, por ejemplo, es un autor relativamente fácil, lo que no quiere decir que tenga un estilo simple, no lo confundamos. Una cosa es la capacidad para transmitir con claridad y muy directamente, y otra cosa es que no haya recursos, ¿no? Porque luego, Antonio, cuando hablas de estilo fácil, te refieres a la traducción, ¿no? A que es algo... Estilo fácil en la forma de plantearlo, que no te presenta grandes complejidades retóricas, ¿no? Que es lo que a nosotros nos dificulta la traducción, a los chicos les dificulta la traducción. Salustio, por ejemplo, es lo contrario. Es más, hay algún texto de Salustio que es muy curioso. Él dice que, bueno, que es evidente que a los grandes héroes, a los generales, a los héroes de las guerras se merecen honor y gloria, pero incluso dice, pero bueno, los que contamos la historia también merecemos cierto honor, ¿no? Es decir, cada uno lo consigue como puede. Unos luchando en el campo de batalla y otros contando. Pero si no existiera el que lo cuenta, la heroicidad del personaje tú lo pasaría. Habría quedado ahí. Lo reclama con intensidad, ¿no? El caso de Julio César es muy curioso porque por un lado es autor, es protagonista, es juez y parte en lo que cuenta y además lo cuenta en tercera persona, genera esa distancia entre el personaje y el autor y hace que sea mucho más creíble. Cuando estamos leyendo a César, no estamos pensando en unas memorias, estamos pensando en que alguien está contando lo que hizo ese general en ese momento. Claro, lo que no es tan fácil de creer es que lo que nos cuente César sea tan objetivo. Sabemos que César utilizó tinte de propaganda. El gálico de Veloquivile, lo utilizó para precisamente promocionarse a sí mismo y dar ese soporte no solo militar que ya tenía, y la trayectoria de César es espectacular, pero también ese soporte incluso histórico y literario para llegar a donde llegó, ¿no? Entonces, aquí, de alguna manera, no me atrevería a decir que utilice la literatura o la historia, pero se fusiona literatura e historia de tal manera que no podríamos separar una de la otra. Es lo que se cuenta, pero es también cómo se cuenta. Y eso en Roma es muy... Le ayudó. Él además competía con 2 personajes de mucho peso, con mucho dinero, como eran Pompeyo y Craso, y a la vez también, ya quizá en un nivel más estilístico, con Cicerón. Es decir, eran personajes de mucho peso retórico a los que él se enfrenta también con su obra. César también se estudia en el género de la oratoria. Es que César fue tremendamente polifacético y es de estos que hace bien todo. O por lo menos supo vendernos muy bien todo. Sí. Hay un balance ahí, claro, complejo de discernir. Pero nos vende desde luego muy bien todo lo que hace. Bueno, hay literatura e historia, está muy unido. Y supongo que para vosotros los historiadores a veces es difícil ir deslindando qué parte corresponde a una cosa y qué parte corresponde qué parte tiene de propaganda y de autoventa de su
de su producto y lo que le interesaba y dónde estaba. Pero vamos a quedarnos con la parte histórica, ¿no? Luego tenemos otro autor también muy curioso, ¿no? Que es Plutarco. Plutarco hace un ejercicio de historia comparada, porque habla de personajes griegos y de personajes romanos. Por ejemplo, él une en la hora de escribir a Alejandro Magno y a Julio César. Es una de sus vidas paralelas, una de tantas de las que tiene. Fíjate qué dos personajes va a unir, ¿no? Yo creo que, bueno, en este caso Plutarco, de nuevo, también utiliza estas comparaciones. Primero, es un poco lo que se debe es mostrar lo que debe Roma al mundo griego. Roma, quizá una de las grandes virtudes es que es capaz de asimilar otras culturas. No tenía ningún problema en asimilar dioses pertenecientes a cualquier cultura y convertirlos en dioses importantes en la época politeísta. Cuando ya llega la cristianización del imperio, ya, bueno, ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero en su época republicana, incluso al principio del imperio, absorbe todo tipo de culturas y yo diría que es capaz de procesarlas, asimilarlas e incluso convertirlas en eje principal de su cultura. Y una prueba de ello es eso, es decir, cómo se van comparando personajes griegos, personajes romanos, de alguna manera lo que nos viene a decir es sí, hay diferencias, pero también hay muchas similitudes, ¿no? Que en ese sentido también es muy importante. Ahí de nuevo yo creo que la literatura puede estar al servicio de destacar, es decir, si yo cojo a alguien más próximo, romano, que bueno, que sin duda ya tenían, César no necesita ir mucho más tarde de su propia vida para ser lo que realmente fue. Pero si lo comparo con un Alejandro Magno del que ya han pasado varios siglos y ya es una figura estelar, bueno, le estoy otorgando esa condición de figura estelar al personaje romano. Es decir, yo creo que también hay una intención muy clara de a mayor gloria de Roma, que es capaz de igualarse, cuando no a veces superar a los grandes protagonistas de la cultura y de la historia griega, ¿no? Bueno, seguimos ahí con esa, digamos, doble función de la literatura al servicio de la historia o al servicio de una visión muy concreta de la historia. Pero eso lo vamos a ir viendo en los distintos episodios. Siempre va a estar esa utilización de la literatura para esos fines, legitimación de poder, por ejemplo, como luego veremos, justificación de actos. Ahí me estoy acordando ahora de un dramaturgo, Josep Maria Camps, que dice algo así como: diablo es el nombre que los pueblos vencedores dan a los dioses venerados por los vencidos. ¿Con qué facilidad utilizamos, sobre todo la literatura, precisamente para endiosar a nuestro pueblo y para criticar precisamente al pueblo contrario, al pueblo enemigo o al vencido, en este caso, ¿no? Me parece que es muy significativo y en ese sentido me temo que no hemos sido inocentes en ningún periodo de la historia, ni siquiera. Ni hemos cambiado mucho. Ni hemos cambiado mucho. Lo que demuestra que eso de que hay que conocer la historia para no repetirla, no funciona. Eso conocemos la historia y la repetimos. Frase muy rimbombante, pero tenemos casos constantemente. Claro. Constantemente. Bueno, y por último teníamos a Suetonio. Suetonio es un personaje curioso, ¿no? Pues es el autor de La vida de los 12 Césares y lo que hace un poco es transmitir, humanizar un poco más a esos 12 emperadores sí, son 12, bueno, mete a habla de Julio, con lo cual, y Julio, recordemos por Dios que no fue el primer emperador de Roma, pero hay gente que sigue. Pero ese es un mito muy, muy, muy generalizado. Yo, sobre todo en latín de cuarto de la ESO, que son chicos de en torno a 15, 16 años, me paso el curso diciendo, cuidado, César no es emperador nunca. Él realmente no fue emperador, al final absorbe... Fue dictador, fue dictator perpetuus, estaba recogido dentro de la estructura de la República, y el emperador es Augusto, pero no lo es, da igual.
Sí, eso es a la más mínima te van a decir, César emperador. Ha calado tanto en la cultura general, la referencia, puedes explicarlo las veces que quieras. César fue emperador. O sea, es como se vive habitual. Bueno, pues hay que estar machacando ahí constantemente y recordándole a la gente que no... Licencia poética. Bueno, pues nos habla de de los emperadores, acercarnos a ellos, ¿no? Son figuras que evidentemente pues alejadas en muchos casos de la plebe, o sea, del mundo terrenal, y él nos cuenta anécdotas, nos cuenta a veces exageradas, pero bueno, pero nos habla de ellos. Sí, pero fíjate, a mí me parece que ahí hay también algo de moderno. Si algo está haciendo la literatura moderna es humanizar a los grandes personajes de la historia. Reyes, emperadores, generales, caballeros, lo que quieras. Digamos que uno por lo menos en la literatura, la tendencia es hacerlos humanos, hacerlos creíbles. Yo creo que de alguna manera Suetonio ya empieza esa labor, no me atrevería a decir de literatura moderna, porque no lo es, pero de una visión un poquito diferente y un poquito más moderna de la literatura histórica en aquel momento. Para acabar este periodo, Antonio, te quería mostrar un libro que es el que yo invito a leer a mis alumnos de cuarto. Se dice que los chicos leen menos. Es cierto que ahora mismo la competencia de ocio que hay es brutal, series, música, la facilidad de acceder a todo esto, pero hay muchos a los que les sigue gustando leer. Precisamente el libro que yo les invito a leer es Guárdate de los idus, de Lola Gándara, una profesora de historia, que cuenta precisamente el final de César. Empieza con el asesinato de Julio César. Pero lo más interesante es cómo dos adolescentes de la edad de mis alumnos de cuarto van recorriendo la ciudad de Roma, son dos patricios cuyo tío está involucrado en el complot del asesinato de César, y ellos tienen que huir y huyen recorriendo toda Roma, Foro, las burras se tienen que esconder, llegan a escapar por las cloacas, Porcia, la protagonista, acaba en el templo de Vestale, y lo que más me gusta es que es un recorrido geográfico, pero también sociológico de la ciudad de Roma. Y algo que a mí me llena de alegría, y es que incluso aquellos chicos que no les gusta especialmente leer me dicen, oye Antonio, pues sabes una cosa, puesto a leer algo, me ha gustado. Es decir, es historia, pero es una historia que engancha. Yo siempre aprovecho esta oportunidad para incitarles a leer precisamente esto. Pues voy a aprovechar esta oportunidad para que me dejes el porqué tiene muy bueno. Este tour, esta guía turística que acabas de avanzar, pues me va a gustar. Entonces, es un libro sencillito, pero muy estimulante para los alumnos. Te lo devuelvo antes de que empiece el curso. Bueno, pues cerramos el capítulo Roma, si te parece, y nos vamos a ir a la Edad Media. Sí. Donde aquí se produce ya una transformación de la historia en leyenda. Ya empezamos a mezclar cosas, ¿no? Y nos vas a hablar de los cantares de Gesta. Aquellos relatos épicos en verso que narraban también epopeyas y grandes hazañas de determinados personajes. Sí. Bueno, hablamos efectivamente de ya una literatura, bueno, iba a decir casi de fantástica, de fantasía, no quiero exagerar, ¿no? Pero, sin embargo, es una literatura también muy unida a la historia, una curiosidad. Los cantares de gesta castellanos realmente casi completos solo conservamos el cantar de Miocid. Sabemos que hubo otros muchos, el Bernardo del Carpio, el de los 7 infantes de Lara, pero ¿qué ha pasado? Que estos cantares, por su naturaleza oral, de transmisión oral, se fueron perdiendo. Sin embargo, es curioso que a veces cuando leemos los libros de historia medievales, las crónicas, de repente notamos que hay frases que riman, aunque sobre todo, más que rimar, lo que notamos es que hay frases, hay párrafos enteros que tienen un cierto ritmo, y cuando lo analizamos despacio nos damos cuenta de que en la crónica de Castilla o cualquiera de estas, aparecen prosificados fragmentos de esos cantares de gesta que se han perdido. Es decir, los cronistas, para contar una determinada batalla, una determinada coronación, un momento histórico,
cogen los versos del Cantar de Gesta y los ponen en ese libro de historia como si fueran reales. Bueno, se acercaban en muchos casos a esa realidad, ¿no? Sin duda, pero eso nos pasa en España. Tiene un carácter un poco más fantástico lo que es la poesía carolingia, esa o la letona, incluso la germánica, el Cantar de los Nibelungos, todo lo relacionado con el rey Arturo en Inglaterra. Pero en España tenemos un Cantar de Gesta, conservamos el Cantar de Miocid, que es una maravilla en cuanto al esfuerzo de crear un personaje real. Si algo es admirable de este poema es el realismo. No se cuenta nada que sea fantástico, es decir, que no sea creíble. Puede ser exagerado. Hay un se puede idealizar la figura, pero bueno, Bueno, la figura lo que está es muy modificada, pero lo que se cuenta es perfectamente creíble, es posible, ¿de acuerdo? De hecho, en literatura, más que el concepto de realismo, se utiliza el concepto de verosimilitud. ¿Es creíble o no es creíble? ¿Cuántas veces en un día se juntan 2 o 3 casualidades que no son creíbles, no son verosímiles, pero han sido reales? Lo que pasa es que tú se lo cuentas a los amigos y dices, venga, hombre, tírate la moto ya, ¿no? Entonces, el Cantar de Miocid es un prodigio en cuanto a verosimilitud, en cuanto a realismo. Lo que pasa es que es de una complejidad y una riqueza literaria e histórica muy curiosa. El Cantar de Gesta está hecho, muchas veces tiene una dimensión propagandística y una dimensión política en un momento en que hay tantísima movilidad en las fronteras. Cuando tienes que repoblar un periodo, pues no es la gente que vive allí, es que hay zonas que se han quedado despobladas en ese avance de los reinos del norte hacia el sur, se ha quedado despoblada y tiras tanto de gente que pueda quedar allí como gente que viene de Galicia, francos, aragoneses, de cualquier parte. Sí, de cualquier, incluso de no hay una verdadera conciencia de reino, de pertenecer. Entonces, al mismo grupo político, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacían estos cantares era ensalzar a una figura, a Bernardo del Carpio, con el tema de la fundación del Reino de Castilla, o al Cid. El Cid representa la exaltación de la nobleza castellana frente a la invasora leonesa. Cuando el rey Sancho, rey natural de Cid, muere, asesinado en el cerco de Zamora, creo que es así históricamente, es su hermano Alfonso, su enemigo realmente, quien coge la corona de Valencia, perdón, de Castilla. Lógicamente con él viene la nobleza leonesa que desplaza a la nobleza castellana. El Cantar de Miocid, como el de los 7 infantes de Lara, lo que pretende es restaurar el honor de la nobleza castellana. Entonces tiene un enorme valor también propagandístico. Y además es muy curioso cómo trata a los personajes, porque uno pensaría que son obras populares, de tradición oral, incluso poco elaboradas. De poca calidad, ¿no? Literaria. Claro, podríamos pensar, es cierto que en la evolución oral sufren modificaciones, pero desde luego, el caso del poema de Miocid, está maravillosamente bien construidos los personajes. Dices, el héroe, por supuesto, representa a la nobleza, representa a la nobleza castellana, y el rey, es curioso, no es el malo en el poema. Realmente no se atreven a tanto. El rey es el mal aconsejado. El rey Alfonso es el mal aconsejado. ¿Por quién? Por los mestureros, por los traidores nobles y leoneses. Es decir, equilibra perfectamente, digamos, la nobleza y, bueno, pues, casi a veces el rechazo, el odio que sienten a los diferentes personajes, pero manejando muy bien la sutileza en esto. Claro, el planteamiento después es la figura que conocemos del rey, perdón, del Cid, que luego hasta el romanticismo ha seguido exaltándose a ese noble castellano cristiano que defiende a Castilla y que defiende la cristiandad, que es real. Bueno, de eso seguro que tú sabes más que yo, pero lo cierto es que no.
lo que sabemos de Cid es que una vez que es desterrado, no una vez, fue desterrado 2 veces de Castilla. Lo que pasa es que en la segunda, bueno, incluso quien dice que lo provocó él mismo, ¿no? O por lo menos que le importó muy poco porque ya era señor de Valencia. Realmente, cuando es desterrado, se convierte en un mercenario que, con una pequeña tropa, trabaja para unos y para otros. Exactamente. Incluso reyes árabes. Sí. No, eso en la literatura hemos necesitado mucho tiempo para recuperar para que saliera a la luz. Que saliera a la luz. Ahora sí, ahora el puente de Alcántara, una magnífica novela histórica de Zambaer o bueno, incluso Sili de Pérez Reverte, ya nos hablan de ese Cid histórico. Pero estamos hablando de hace apenas un siglo. Durante muchos siglos, bueno, un siglo, incluso menos, pero durante muchos siglos, el Cid ha sido una figura mítica que pretendía vendernos una historia que no es real. Fíjate aquí la literatura de nuevo al servicio de una visión de la historia. Que incluso muerto, subido en su caballo, luchó contra los sarracenos. Exactamente, exactamente. Y además es uno de los momentos... Lo estudié yo en el colegio. Pero fíjate hasta qué punto. Hay una canción de un grupo, Dark Moor, que es de heavy metal. O sea, fíjate... vamos a otro mundo. Se puede asociar al mundo medieval. Tiene una canción que es Mio Cid, que tiene ese tono exaltadísimo de Cid, y cuenta precisamente esa victoria de Cid después de muerto. En un grupo actual de heavy metal todavía se reproducen esos mitos históricos, no tienen nada, ¿no? La literatura muchas veces, y lo siento ahí, porque supera o se superpone sobre la historia. También te digo, a veces mi labor como profesor de literatura es diferenciar entre el mito y la realidad. Y partimos de que la versión del poema es bastante realista. No digo historicista. Realista. Es bastante realista. Pero aún así, también mi labor muchas veces es diferenciar la ficción, la literatura de la... Y una curiosidad, nos has comentado pues la aceptación del libro que nos acabas de decir de Roma. Los chavales, como todo esto del Mio Cid, ¿cómo lo ven más distante, lo ven más farragoso, lo ven menos atractivo? ¿O sí, o tiene su...? A veces yo creo que uno de los problemas que tiene la literatura y que tiene la historia es cómo las cuentas. Desgraciadamente, y no vamos a entrar ahora en el debate de los programas docentes, porque al fin y al cabo, sobre todo en enseñanza media, nosotros estamos muy condicionados con ese filtro final, que es la selectividad, pero la experiencia que tengo es que cuando eres capaz de acercarles el personaje, el mito a ellos, bueno, lo empiezan a ver de otra manera. De hecho, yo tengo algún caso de algún antiguo alumno, al terminar, me mandó una carta diciendo, es decir, nunca me habían contado el poema Mio Cid como me lo contaste tú, y empecé a verlo de una forma completamente distinta, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo sí les pongo la canción de Dark Moor y les digo, chicos, fijaos, modernísimo, y sin embargo sigue con el mito tópicos medieval. No se acerca a la realidad, ¿no? Yo en ese sentido, si me permites una pequeña digresión, te digo, yo tengo que explicar normalmente desde la Edad Media hasta el siglo XIX en literatura. Y tengo que procurar que lean determinados libros de esos diferentes periodos, que siempre intento que sean libros asequibles, comprensibles, y que luego cuando yo los explico, ellos, pues van a darse cuenta de que, por ejemplo, el Lazarillo, algo que para ellos era un simple nombre, se den cuenta de que en el fondo tiene una carga crítica anticlerical tremenda, y lo que parece casi una obra de humor, pues está escrita y está elaborado de una manera muy, 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 muy cuidada, ¿no? Pero a la vez yo les ofrezco siempre una vía paralela, y es que de cada periodo yo les invito a leer una novela actual histórica. Por ejemplo, he citado antes El puente de Alcántara de Zambaer, que cuenta
la convivencia de las tres culturas, árabe, cristiana y judía, a veces también Sidi, de Pérez Reverte, para que lo puedan comparar, a veces del siglo XV El último judío, de Noah Gordon, que es un autor que ellos conocen y que suena más. Que es fácil de leer. A veces acudo también por ejemplo, para el 17 al Capitán Galatriste, que me parece que el recorrido, sobre todo en el primero de... Sí, sobre todo porque es una literatura que les puede enganchar. Claro, busco siempre esa obra moderna que para ellos resulte fácil de leer, pero a la vez que les muestre cómo era la vida. Siempre busco un poco eso, una historia, una sociología de la época que estamos estudiando en literatura, porque luego es mucho más fácil que comprendan la sí, que intenten meterse en ese escenario. Porque aquí... Y eso, no digo a todos, pero a muchos sí les termina. Hombre, claro, lógicamente, o sea, no... Porque siempre tenemos un problema y es el ver la historia con los ojos del presente. O sea, no podemos entender, hablando de la Edad Media, cosas que sucedían en la Edad Media si lo vemos con nuestros ojos ahora mismo. O sea, porque no tiene ningún sentido. No, o sea, tienes que situar ahí. Y eso que hablas tú de contextualizar todo me parece básico, por lo menos para empezar a entender lo que estás leyendo. Y a veces es lo contrario. A veces yo les pongo poemas del Arcipreste de Ita, del libro de Buen Amor, un poco más modernizado, El poder del dinero, por ejemplo, y cuando lo leen, digo, ¿os parece que esto es un poema muy antiguo? ¿Lo firmaríais hoy? Y dicen, sí, tiene vigencia total. Digo, pues mira, tiene unos cuantos siglos de diferencia de historia ya, ¿no? Entonces, primero, no puedo juzgar con ojos de ahora lo que sucedió hace 600 años, pero a la vez que ellos vean que lo que sucedió hace 600 años puede tener también vigencia hoy, ¿no? Para que establezcan esa conexión. Esa conexión. Sí. Que no crean que vivimos en un mundo completamente separado no, somos consecuencia de todo lo que se ha vivido. Y eso en el campo del latín, por ejemplo, sobre todo a los alumnos de cuarto, a estos que te digo de en torno a los 16 años, pero luego ya hay que preparar más el latín de selectividad. Yo trabajo mucho la parte histórica, cultural, teología, hacemos trabajos de ese tipo y les llama mucho la atención en el sentido de, por un lado, estamos muy rodeados de latinajos por todas partes, ¿no? Y por otro lado, o sea, como nuestros formatos de vivienda, ¿de dónde viene el bloque de pisos? Es una ínsula. ¿De dónde viene nuestro chalet? Es una domus. O sea, ¿de dónde viene nuestra granja agrícola? Pues es una vila. O sea, está claro que hay mucha más relación de la que creemos entre la actualidad y ese mundo romano. Y eso les llama muchísimo la atención. No imaginaban que hubiera esa prevalencia del mundo romano, incluso fíjate, más del mundo romano casi que del mundo medieval, ¿no? Sí. Hasta ahora, es decir, que nuestras raíces se hundan tan profundamente en esa... Porque en el fondo, aunque a muchos no les gusta, seguimos siendo romanos. Claro. Una realidad, lo siento mucho, pero es que es así. Sí, probablemente debemos mucho, todavía no hemos superado esa etapa. Estamos lejos. Bueno, Antonio, pues hemos cerrado capítulo Edad Media, los cantares de gesta, y vamos a seguir con nuestro recorrido a lo largo de la historia, hablando de literatura e historia. Ya toca llegar a la edad moderna con el famoso descubrimiento, conquista de ese nuevo mundo que ya existía, pero que para el mundo occidental nuestro pues era totalmente nuevo, ¿no? Y ahí tenemos también personajes como Hernán Cortés, que relató sus peripecias por Allende los mares. Sí, efectivamente, ahí entramos en otro tipo de literatura muy pegada a la historia, es decir, no sabía si decir literatura pegada a la historia o historia muy pegada a la literatura, con una finalidad claramente política o incluso doctrinal en muchos casos. El caso de Cortés lo que intenta es justificar todo lo que hace. En general, casi todos intentan justificar esa presencia de la corona de Castilla, al fin y al cabo de Europa. En ese mundo se habla del descubrimiento de América y yo insisto,
el descubrimiento para nosotros, los ignorantes éramos nosotros, los habitantes que había allí, los nativos, es decir, se tenían perfectamente descubiertos, el choque supone para nosotros y claro, todo lo que se hizo allí, que yo creo que no es cuestión ahora empezar no es objeto, a valorarlo ni nada por el estilo, ni a cuestionarlo, pero lo cierto es que la literatura cuenta una historia que está muy modificada y sobre todo que tiene una perspectiva ideológica muy, muy fuerte. En algunos casos extremada, como puede ser los relatos de Cortés, que viene a justificar toda su aventura. En otros casos, quizá pues, Bernal Díaz del Castillo, Fray Bartolomé de las Casas, que bueno, lo presentan con una visión un poco más crítica. No es que renuncien a esa misión conquistadora o evangelizadora que pudiera tener Europa allí, pero sí son capaces de reflejar las barbaridades. Le echan un poquito de agua al vino. Claro, las barbaridades que se están cometiendo. Entonces, de nuevo estamos ante una literatura muy pegada, o mejor dicho, una historia muy literaturizada y que depende de una visión muy concreta, muy concreta. Otra vez, la literatura histórica al servicio Eso es, de el uso de la literatura para conseguir un objetivo, ¿no? Legitimación de poder. Y de una hegemonía europea que prácticamente ha llegado hasta nuestros días y que ahora ya veremos a ver qué evolución tiene, ¿no? Pero bueno, ahí tiene algunos de sus primeros pilares. Muy bien, pues seguimos dando saltitos en este viaje. Vamos a dar un saltito importante, vamos al siglo XIX, ¿no? Con la novela histórica romántica. Aquí tenemos dos personajes como son Walter Scott y Víctor Hugo. Sí. Un anglosajón, un británico y un francés. Sí, además el romanticismo es literariamente hablando, es un movimiento muy, muy importante. Nos guste más o menos, yo creo que todavía gran parte de nuestra percepción estética tiene mucho que ver con el romanticismo. Que es verdad que últimamente se intenta mostrar de otra manera, digamos, los cuentos, las ficciones, la historia, pero pensemos en Walt Disney, pensemos en sus palacios, pensemos en sus princesitas. Es una visión muy romántica, es pleno siglo XX, es una visión muy, muy romántica. Esa necesidad que tienen los románticos de huir de un mundo que no les gusta, les lleva precisamente a viajar en el tiempo hacia la Edad Media y a presentarnos una visión de la Edad Media muy, muy idealizada. Por eso hoy todavía estamos viendo, ciertos sectores están viendo la historia con ojos románticos. Lo que pasa es que el romanticismo no fue uniforme. Por un lado tenemos esa visión heroica del pasado, cuyo mayor representante puede ser Walter Scott, quizá, esos héroes caballerescos, y sin embargo tenemos una visión romántica más pegada a los problemas del momento, una visión más, es decir, revolucionaria, otra agresora, que es el caso de Víctor Hugo, ¿no? Sin embargo, es muy curioso, en la literatura española, donde tenemos grandes románticos en otros aspectos, en otros géneros, como es la literatura o el teatro, no lo tenemos en la novela, ¿no? Ahora sí, el prototipo del romántico literario español es don Juan Tenorio. Bueno, recupera mitos que vienen del barroco e incluso que entroncan con leyendas probablemente medievales. Hay esa vuelta al pasado para ofrecernos una visión, desde luego, no realista de ese pasado. Y, por ejemplo, Walter Scott escribió Ivanhoe. O sea, que ese es un caso perfecto de lo que nos has contado, ¿no? La idealización del mundo medieval, el héroe. Exactamente. De esos caballeros medievales, cristianos, etcétera, etcétera, que pues, convierten en ídolos y que están muy lejos, es decir, no hacen ningún tipo de análisis medio realista del personaje. A veces, entre esos personajes, voy a decir una tontería, pero podrían parecerse mucho a esa mitificación que se hace en la Edad Media en algunos cantares de gesta. Yo diría que hay personajes del romanticismo
que en su contexto literario son menos realistas que, por ejemplo, el Cid en el Cantar de Miocid. Digo realistas en cuanto al ambiente que se presenta, no en cuanto a la realidad del personaje. Y luego en el caso, los ejemplos que hemos puesto, Víctor Hugo, el francés Víctor Hugo, por ejemplo, yo creo que eso lo refleja muy bien en Los Miserables. Hay un realismo, has hablado tú de revolucionario, en efecto, recoge las revoluciones de 1830, de 1848, o sea, está lo deja bien. Y fíjate qué proyección tiene hacia el futuro, que hoy todavía Los Miserables es un título de referencia hasta para crear un musical. O sea, que se sigue manteniendo, como yo digo, es actual. Esa presencia del romanticismo es muy fuerte, aunque es verdad que estéticamente hayamos cambiado, ¿no? Pero lo sigue siendo muy fuerte. Porque claro, hacerle a los chavales leer Los Miserables te los cargas, ¿no? No, es decir, no es fácil. No es fácil. A ver, te encuentras chicos que lo hacen, es más, te puedo decir que en nuestro colegio hasta se ha representado algún fragmento del musical de Los Miserables, pero fíjate, son adaptaciones. La novela romántica con la estética de hoy no es tan fácil de leer. Bueno, y vamos a saltar incluso de siglo más o menos, pero sobre todo de escenario, porque has hablado que en España no había, pero sí que vamos a entrar en los finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y ahí tenemos a una estrella como don Benito Pérez Galdós y sus episodios nacionales. Y con una forma de ver la historia radicalmente diferente. Fíjate que yo creo que los episodios nacionales de Galdós es un esfuerzo muy importante de hacer novela histórica centrado realmente en la historia. Obviamente es novela, hay personajes ficticios, pero ya hay un esfuerzo por centrar el personaje, por acomodarlo a lo que fue su realidad, también por presentarnos no solo el personaje, porque, por ejemplo, el romanticismo es muy de personaje. En el caso del realismo ya es mucho más de ambiente, de personaje colectivo. ¿Cuál es la forma que tienen de moverse, de interactuar, de vivir realmente? Sí, al fin y al cabo es gente del pueblo, que nos van contando como si lo estuvieran narrando en el momento en el que lo viven, ¿no? Claro, ahí ya entroncamos con conceptos de intrahistoria, por ejemplo, de Unamuno, de 98istas, que se preocupan. Dicen, la historia no es solamente esos grandes personajes o esas grandes acciones, también está en la vida cotidiana que nos pasa muy desapercibida, pero que en realidad es el contexto en el que surgen esos grandes personajes o esas grandes acciones, ¿no? Entonces, todo esto ya aparece ahí. Hay un esfuerzo en Galdós por acercarse al personaje de la forma más objetiva posible. Al fin y al cabo, el realismo a veces se lo compara con una cámara fotográfica, una cámara de vídeo que está grabando. Claro, yo a los chicos les digo, cuidado, porque no sé si eso siempre es objetivo. Yo creo que lo podemos relacionar con los medios de comunicación actualmente. Es cierto que una cámara está grabando lo que sucede delante, pero quien elige el punto en el que se apoya la cámara, es decir, quien elige la parte de realidad que quiere mostrar, también tiene su parte subjetiva. Pero bueno, no tiene nada que ver con esa exaltación de los sentimientos, del heroísmo que podía tener el romanticismo, ¿no? Ahora no, ahora intentan mostrar de forma objetiva, realista, al personaje y al contexto en el que se mueve el personaje. Y yo creo que eso es una de las mayores aportaciones de Galdós en su obra, en general, y en los episodios nacionales, a ser un esfuerzo muy importante de fusión entre historia y literatura. Yo creo que hay la literatura histórica, la novela histórica actual, que está teniendo un auge tremendo, y tenemos autores con muchísimo éxito, con realmente un volumen de ventas importante. Bueno, de alguna manera yo creo que viven en esas raíces del realismo. ¿Hemos evolucionado mucho estéticamente? Sí, pero ese esfuerzo de presentar al personaje de forma creíble, verosímil, lo que hablábamos antes, ya está en Galdós. Has hablado de la generación del 98, has mencionado a Unamuno.
No sé, ya no me atrevo a decir si son el primer colectivo de autores, de escritores muy preocupados por la situación. Ellos están marcados, su generación está marcada por el desastre del 98 y ellos sí que hacen una crítica, hacen propuestas regeneracionistas porque, bueno, la situación aparentemente luego se ha demostrado que no fue tan grave como lo podemos, porque le llamamos el desastre y parece que aquello no fue tan grave, no fue un movimiento convulso, la monarquía sigue igual, el sistema parlamentario, la economía, pero hombre, vamos a ver, sí que fue un momento crítico en el hecho de perder los últimos restos de colonias que teníamos, ¿no? Pero fue una generación que sí se preocupó de la situación de ese momento actual, contemporánea y político-social que se vivía, ¿no? Sí, hombre, yo creo que eso nos enseñó, esos famosos desastres, nos enseñó que la historia, o para analizar la historia, necesitamos un poco de perspectiva, necesitamos alejarnos de ella. Probablemente los 98istas lo vivieron muy intensamente, muy desde dentro. Sintieron ese agobio, ese malestar social, yo creo que incluso miedo, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? No somos ya lo que éramos. ¿Y qué va a pasar? Castilla fue hegemónica en el siglo XVI, pero luego fue una cadena de, yo no diría desastres, sino de sucesos donde va perdiendo esa hegemonía en favor de otros claro, países, de otras Francia, potencias. Inglaterra, etcétera, etcétera. Y al fin y al cabo eso es lo que pasa. Y luego pues, toda la independencia de lo que eran las colonias en España y pasa a todos los países europeos. Claro, ¿cómo se vive eso desde dentro? Pues para unos de fracaso, para otros de hundimiento, para otros como diría yo, nos han quitado todo el orgullo nacional. Bueno, de alguna manera yo creo que los 90istas lo vivieron así, cosa que antes los realistas no habían tenido esa percepción. Entonces, en el caso de los 98istas, yo creo que la emoción, y Dios me libre de criticarles, todo lo contrario, pero la emoción tiene un papel más importante, por ejemplo, que en los realistas, incluso a la hora de percibir la historia. Muy bien, pues vamos a ir al último bloque, un bloque que podríamos considerar incluso hasta polémico, que es el de la novela histórica actual, y ahí podemos incluir incluso al cine. Vamos a hacer algún comentario sobre este tema, que está muy en auge, que es muy aceptada por el gran público, aunque los puristas, bueno, pues tienen sus críticas a ella, ¿no? Pero que a mí me parece un medio muy interesante para generar interés al gran público, mejor a través de una novela histórica que no meterte un ensayo y aburrirte a las 10 páginas, ¿no? Y al final acabar abominando de esto, ¿no? Pero es verdad que últimamente, en los últimos, no sé, 15 años, una cosa así, el boom de la novela histórica ha sido espectacular. Sí, y bueno, y el cine también, pero el cine desde hace más tiempo, ¿no? El cine quizá desde hace más tiempo, pero también hay que ver qué imagen transmitía de la historia el cine, por ejemplo, el cine de Hollywood. Cleopatra, Marco Antonio, bueno, que cinematográficamente hablando son muy interesantes, pero históricamente hablando, bueno, se pueden cuestionar un poquito, ¿no? Yo creo que el cine y la literatura ha evolucionado y es cierto, asistimos a un auge de la literatura, de la novela histórica en concreto, muy importante. A mí me parece, bueno, aparte que yo soy un gran lector de novela histórica, porque, bueno, no lo he dicho antes, pero la historia me gusta muchísimo. Más que nada porque me parece que es el contexto en el que se puede entender todo lo que nos rodea. Quizá uno de los grandes problemas que tenemos en la enseñanza es que no somos capaces de darle a la historia, o no somos capaces de transmitir a los alumnos, cuidado, ni a los alumnos a veces ni a las propias familias, la importancia que realmente tiene la historia. No creo que sea algo accesorio. Todavía en selectividad, todavía se incluye en la fase general, aunque ahora se puede elegir entre historia y filosofía. Pero yo creo que uno de los grandes retos de la enseñanza es situar la historia en el papel que tiene.
La historia es la que nos explica lo que somos, por qué somos y lo que podemos llegar a ser. Y en ese sentido, me parece que es muy importante ese resurgir de la novela histórica. Yo, fíjate, decías tú 15 años, yo casi me iría antes y hay uno, literatura e incluso, fíjate, televisión. A mí me parece que hay un momento, la adaptación televisiva de Yo Claudio de Robert Graves marca un punto de inflexión en que nos damos cuenta de que la historia puede ser tremendamente atractiva. Estamos acostumbrados a los culebrones sociales, morales, románticos, y de repente un culebrón que no tiene nada que ver con eso, aunque lo incluía todo. Y bueno, pero bueno, el mundo romano incluía todo eso, o sea, no se inventó, o sea, exageró cosas, hizo un pequeño daño a algunos personajes. Sí, o sea, la pobre Livia, la mujer de Augusto, no era la pérfida aquella que... El propio Claudio, que ahí bueno, pero porque es lo que decíamos al principio, vamos a ver, tanto cine como novela histórica, tenemos que ser conscientes de lo que estamos viendo y lo que estamos leyendo. Son licencias que se toma el autor pues, para hacerlo más atractivo para el gran público, ¿no? O sea, que no... Pero aquello, porque eso fue una serie de la BBC de los años 70, me parece. Pero aquello tuvo un impacto tanto en el mundo anglosajón como aquí, o sea, algo bestial, ¿no? Y estoy seguro que mucha gente se animó a seguir leyendo historia o incluso a estudiar historia gracias a eso. Lo cual tiene su beneficio. Escribir historia. Incluso no olvidemos que Robert Graves es conocido, pero tiene grandes libros de mitología o de historia. Entonces yo creo que hay mucha gente que además se anima a escribir historia. Claro, la novela histórica tiene un problema, y es que mientras cuando cuentas un periodo histórico e intentas ser fiel a las fuentes, a lo que está comprobado, puedes dejar huecos porque dices, esto suponemos que puede ser así, creemos que podría haber sido así, o mejor dicho, en realidad no sabemos cómo era esto. En una novela, en una película, tú no puedes dejar huecos vacíos. Claro. Tú los tienes que completar. ¿Qué es lo que hacen los autores? Autores que, por otra parte, te das cuenta de que están muy bien documentados. Estoy pensando, por ejemplo, en Marie Renault, estoy pensando, bueno, en nuestro Santiago Posteguillo, cuando te das cuenta cuando ellos luego te explican las fuentes, la documentación, manejan muchísima documentación, pero es inevitable que tengas que reconstruir periodos, que tengas que reconstruir personajes, o que tengas a esos, la última de Posteguillo, de César, alrededor. Ahí tiene que haber muchos personajes de los que no tenemos datos. Claro. Que es lo que hago a partir de la historia que conocemos, reconstruyo esos personajes. Y luego, hay veces que efectivamente te tomas pequeñas licencias para desarrollar más un personaje, para desarrollar más un hecho concreto, pero creo que si hay a la vez que hay un esfuerzo literario, en el sentido de crear novelas muy bien escritas, también creo que hay un esfuerzo por reconstruir la historia con bastante fidelidad. A mí me parece que, bueno, aunque haya historiadores a los que les pueda molestar que en un momento determinado pasen... Hay un devaneo. Claro. A ver, también te tengo que decir, yo estoy tremendamente enfadado con la película de Troya de Brad Pitt porque no se atreven a decir que realmente a quien matan es a su amante. O sea, como el héroe aquí les va a tener un hombre que es su amante en vez de una mujer. Bueno, ya no es Aquiles, es Brad Pitt. Bueno, claro, es que ya es una cosa que... Quiero decir, que a veces nos pasa a todos, ¿no? Esas infidelidades las llevamos muy mal, ¿no? Pero salvando algún detalle, no hablo de la película de Troya, esa sería otra cuestión. Hemos hablado antes del mundo clásico y ni la hemos mencionado. Claro. O sea, ¿no? Lo que quiero decir es que en general ahora mismo hay mucha novela histórica, mucha buena novela histórica que es bastante fiel a los hechos históricos que se conocen, que reconstruyen o modifican un poquito el resto, y sobre todo creo que están ayudando mucho a que los lectores en general
Y en mi caso, fíjate, yo te comentaba, yo les invito a leer novelas históricas de los periodos literarios en los que estamos a generar esa curiosidad por la historia que a lo mejor de otra manera no hubieran podido tenerla o no se hubieran encontrado con ese momento histórico. A mí me parece que es muy positivo y de nuevo volvemos a esa interrelación estrecha de la historia y la literatura, ¿no? Es decir, cómo la literatura, en este caso, puede ser también una plataforma de difusión, una plataforma muy amplia, el cine, el buen cine, ¿no? De una plataforma de difusión de la historia. Mira, Antonio, al hilo de lo que estamos comentando, yo me aficioné a la novela histórica hace muchos años. De hecho, para hoy, la charla de hoy, me he ido a mi pequeña biblioteca y de Mary Renault, no le buscaba en Google, le buscaba la hija de Homero, perdón, de Robert Graves, la hija de Homero, Yo Claudio, de Mary Renault, el muchacho persa, La máscara de Apolo, bueno, no hemos mencionado a Marguerite Yourcenar con sus memorias de Adriano, Mika Waltari con el Etrusco, por ejemplo. He cogido algunos Fran Baer con el Puente de Alcántara que ha salido a relación, Más Gallo con su biografía de Napoleón. ¿A qué me refiero? Que tenía muchos libros, o sea, y esos libros al final pues me fueron empujando sin darme cuenta a estudiar la carrera de historia y geografía e historia con 40 y muchos años, o sea, entonces, y bueno, pues ahora yo me cojo un ensayo y lo disfruto. Cosa que hace 20 años, lo que he dicho antes, abres un libro o un ensayo de cualquier parte de historia y a las 10 hojas lo has dejado, ¿no? Bueno, un ejemplo de lo que la novela histórica puede ayudar. Siempre siendo consciente de esas licencias, siempre siendo consciente en el cine 3/4 de lo mismo, no tomándotelo todo al pie de la letra. Napoleón no bombardeó las pirámides, como vimos en la película famosa de Napoleón. Ahora se va a estrenar Gladiator y también hay un montón de licencias y ya los puristas están saliendo a las críticas. Hay que ser consciente de que estás viendo un cine con su parte de ficción y una novela histórica, como dices tú, pues en los que hay que echar la imaginación a determinados espacios de los que no hay información. ¿No? Ahí, claro, ese es un poco lo que yo decía. A través de estas historias, podemos pensar en Africano, Escipión, el africano de Posteguillo, o podríamos pensar esa trilogía de Robert Harris sobre Cicerón. Buenísima. Probablemente ahí hay, no diría falsedades, pero infidelidades. Pero, por ejemplo, yo que no he estudiado historia, pero que soy un gran aficionado a la historia, creo que podemos tener una visión mucho más completa de la historia después de leer estas novelas que si no hubiéramos leído nada. Entonces, bueno, no todos podemos ser especialistas en todo, pero la novela histórica y sobre todo una parte importante de la novela histórica actual, yo creo que es una ventana a la historia con todas las objeciones que le podamos poner. Es una ventana hacia la historia muy, muy importante para que mucha gente pueda acercarse a lo que de otra manera le atraiga y muestre inquietud. Y en algún caso incluso ir más allá, convertirse en historiador, como es tu caso, y además devolvérnoslo en forma de podcast que nos, de alguna manera, nos engancha y nos incita a conocer más la historia. Me parece que hay una labor importante y yo, además, trato de ejercerla con mis alumnos, ¿no? E incluso, fíjate, yo quería cerrar un poco con este libro, que me imagino que te suena, del que eres coautor, Urbe Condita. Recuperamos el título latino y claro, para mí la cuestión, ¿esto qué es? ¿Una novela histórica o es un ensayo de historia? Porque al fin y al cabo es una novela histórica escrita por historiadores. Yo creo que esta es un magnífico ejemplo de fusión entre historia y literatura. Y por mucho que se critique a la una y a la otra, probablemente están muy, muy íntimamente unidos. La literatura ha servido para transmitir la historia con un margen más o menos amplio de fidelidad a los hechos, que luego eso es otra cosa. Es decir, incluso los propios historiadores no se ponen de acuerdo a la hora de interpretar las fuentes, determinadas fuentes, pero ha servido para
transmitirnos hasta hoy precisamente esos hechos que de otra manera probablemente se hubieran perdido. Y yo creo que siguen siendo un magnífico instrumento para que el común de la gente pueda acercarse a la historia sin necesidad de ser especialistas en historia. ¿Podemos decir que en algunos momentos han falseado la historia? Sí, pero han falseado la historia no porque la literatura falsee la historia, sino porque desde determinadas instancias se utiliza la literatura y se utiliza la historia para fines que podemos discutir, ¿no? Que puedan ser muy poco éticos, pero no es un problema de la literatura, es más de la intencionalidad y eso lo sufre igual la literatura que la propia historia. Por lo demás, a mí me parece que este es un magnífico ejemplo, como decía antes, de cómo historia y literatura se dan la mano y se convierten en un instrumento para, digamos, mirar hacia el futuro sin olvidar el pasado o recuperando el pasado. Sí, es una poderosa herramienta para, al fin y al cabo, aprender historia y reflejar la historia, con todos los matices que acabas de decir, que son reales. Que sí, es así, que es cierto que no se puede negar, pero fíjate, es que a mí me parece muy importante. A mí me parece que la historia tiene una función. Perdona, yo sé que tú eres historiador, yo no lo soy, ¿no? Pero a mí me parece que la historia tiene una función tan importante o más que conocer el pasado, y es comprender el presente. Sin mi pasado, yo no sé quién soy. Yo se lo digo a los chicos, vamos a ver, si tú no conocieras a tus padres, tendrías un conocimiento de ti mismo tan completo como el que tienes, automáticamente te dicen, no, si yo no conozco la historia, no me comprendo, no comprendo mi momento, no comprendo mi contexto, porque me faltan datos. Entonces, bueno, si la literatura ayuda a comprendernos. Y el problema, y hoy en día pasa, y todos sabemos casos y nombres, en el que se intenta utilizar la historia de una forma partidista, me quedo con lo que me interesa, incluso lo pueda hasta tergiversar un poco para darle, pero bueno, es cierto que a la historia le tenemos que dar un uso racional y saber de dónde venimos y a dónde podemos ir, que lo has dicho tú antes. Bueno, Antonio, yo he disfrutado, o sea, una barbaridad con esta charla. Que hemos hecho un recorrido desde las epopeyas homéricas hasta el día actual, o sea, con la novela histórica y que está muy vigente. Y yo, por lo menos, he disfrutado. No sé, yo te he visto a gusto, sí, pero no sí, sé tú. Te aseguro que yo he disfrutado muchísimo porque aunque la literatura sea, por decirlo de alguna manera, mi profesión, la historia, desde luego, es una de mis aficiones más importantes y que me des la oportunidad, a mí que realmente no sé nada de historia, de acercarme a historias sin pretensiones y, bueno, pero le hemos dado ese tinte a través de la literatura. Sí. Y tú como profe, o sea, el que estás lidiando con chavales de 16, 17 años, pues hombre, eso lo tienes muy... Yo no puedo acabar, lo siento mucho, me he estado resistiendo durante todo el programa, pero tengo que decir que Antonio fue mi profesor de latín, profesor particular de latín en mi carrera. Yo estudié la carrera de historia ya muy tarde, con 40 y muchos años, y me pilló ya cincuentón. Entonces, claro, me figuro que para él sería un choque el salir de las aulas con chavales de 16 años, de pronto, o yo iba a su casa o él venía a la mía, éramos vecinos a la época, a un cincuentón explicarle latín, ¿no? O sea, era... Pero bueno, me parece que saqué 2 9, uno en el primer cuatrimestre y otro en el segundo, o sea, con lo cual, algo maravilloso. Y no podía dejar de decirlo, lo siento mucho. El mérito era del alumno. No creo. Bueno, amigos, amigas de Historias sin pretensiones, hemos llegado al fin del episodio. Yo espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros y bueno, pues ya nos pondremos a trabajar en el siguiente para mantener. Va a ser difícil mantener el nivel, pero bueno, para seguir hablando de historia en este canal. Hasta pronto.